Buenas tardes a todos y bienvenidos a este foro chat que lleva por nombre Recuperación de Residuos Electrónicos. Mi nombre es Alfredo Pérez y en la actualidad soy el coordinador nacional del proyecto PREAL en Venezuela, que significa el Proyecto de Residuos de América Latina. Este es un proyecto que está desarrollando el Fondo para el Medio Ambiente en conjunto con la ONUDI y aquí en Venezuela el Ministerio para Ecosocialismo, y es llevado a cabo no solo aquí en nuestro país, sino en 12 países de Latinoamérica. Le doy las gracias al Foro al Ambiente y Sustentabilidad en Venezuela por esta invitación y espero que sea de utilidad para todos ustedes. El contenido de este foro chat va a estar dividido en 4 etapas. El primero de ellos es qué son los RAE, qué significan. En segundo lugar, sus impactos que tienen al ambiente. No voy a profundizar mucho en lo que es sus impactos a la salud, pero sí el impacto que tienen ellos al ambiente, lo que es su generación e incluso algunos indicadores de manejo en todo el planeta y lo que pueden ser estrategias de manejo viéndolo desde 2 puntos de vista. El primero de ellos, lo que es la recolección, esa primera parte de manejo que necesitamos para que haya un volumen de material adecuado para el tratamiento. Y en segundo lugar, cuáles pudieran ser las opciones de tratamiento y aprovechamiento de estos materiales. Muy bien, entonces para entrar en el tema, lo primero que tenemos que preguntarnos todos es qué son los RAE. Por sus siglas significan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y son todos aquellos artículos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como sus partes, que han sido descartados por su propietario como desechos sin intención de ser reutilizados. Esta última palabra es clave. No hay una intención de ser reutilizados y por tanto se convierten en un residuo de aparato eléctrico y electrónico. ¿Por qué? Y le damos una connotación de residuo, porque al tener esa palabra es algo que puede ser susceptible a un proceso de tratamiento, de reciclaje, de aprovechamiento o, por qué no, incluso de valoración energética. En este sentido, la siguiente pregunta sería, ¿cómo los clasificamos? ¿Cuál podrá ser la clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Ellos se agrupan en, vamos a llamarlo así, en familias de aparatos que difieren un poco en lo que puede ser su naturaleza, incluso los materiales que los componen. El primero de ellos son los equipos grandes, que están conformados, como lo dice su nombre, por grandes electrodomésticos y equipos de intercambio de calor. Diciéndolo de una manera más llana, estoy hablando de lavadoras, neveras, aires acondicionados y todas las cocinas eléctricas también entran en ese rango. Son todos esos equipos que son denominados grandes y por tanto poseen muchos metales, son pesados. Metales, cuando hablo de metales, hablo de hierro y aluminio, entre otros. Existe un segundo grupo que no está ahí en la lámina, pero se los menciono, que son los pequeños electrodomésticos, que son aquellos que miden menos de 50 centímetros, si lo vemos desde un aspecto de longitud, pero están conformados por cafeteras, microondas y otros equipos del hogar, que no son los equipos de informática o telecomunicaciones. Otro grupo de interés, y quizás de los más importantes por el uso que se le da hoy día, son los equipos de informática y telecomunicaciones, que están conformados por televisores, computadores, celulares, periféricos, entre otros, y que son uno de los factores de mayor preocupación porque son de los equipos de mayor rotación en la población. Por ejemplo, uno puede tener una lavadora o un refrigerador por más de 10 años en ocasiones, pero la rotación que se tiene en televisores, en celulares, en computadores ha bajado en todo el planeta, a veces hasta en tiempos menores de 5 años, en algunos de ellos, en otros incluso con una tasa de reemplazo anual. Por último, en esta clasificación
se encuentran los equipos de iluminación y las baterías. Muchas veces asociamos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos solamente con los equipos que mencioné anteriormente, pero es importante que incluyamos en este listado todo lo que son equipos de iluminación, así como también pilas y baterías. Siendo así, y en resumen, podemos hablar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son todos esos residuos de otros aparatos eléctricos y electrónicos, o en otras palabras, todos aquellos equipos que funcionan con la corriente directa o a través de pilas y baterías. Es importante recordar que dentro de los RAE se encuentran también sus partes, es decir, todo aquello que acompaña a un equipo eléctrico y electrónico una vez que entra en desuso es considerado también un RAE. De esto nos surge la siguiente pregunta, pero entonces, ¿cuál es el impacto que tienen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Esto surge porque cuando él sale de un confinamiento, es decir, cuando ya no está en un cajón en nuestra casa, en una gaveta o lo que uno puede llamar un almacenamiento controlado, él llega puede ser desechado, y allí, al no estar en un espacio controlado, puede verse afectado por los rayos del sol, por el agua o por algún otro elemento ambiental que inicia su degradación. En esta degradación empiezan la liberación de determinadas sustancias. La primera de ellas es la liberación de sustancias peligrosas, ya que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen químicos que algunos de ellos son conocidos como compuestos orgánicos persistentes con una alta toxicidad. Esa persistencia viene dada a que son, mejor dicho, sustancias químicas que al ambiente tiene que aplicar mucho trabajo para ser degradadas, por lo tanto pasan mucho tiempo en él y pueden ir contaminando las aguas, el suelo y el aire. El segundo de estos impactos se da por la contaminación de metales pesados. Los metales pesados son metales como el mercurio, el cadmio o el plomo, que forman parte de algunos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, el mercurio lo podemos conseguir en algunas baterías pequeñas y también en las luminarias, lo que llaman los bombillos ahorradores, o aquellas luminarias que no son LED y tampoco son incandescentes. También podemos conseguir plomo en los antiguos monitores que todavía se usan, televisores o monitores de computadores que usan los llamados tubos de rayos catódicos. Desde un punto de vista estructural, son aquellos monitores y televisores que tienen que son más anchos y también más pesados. Ese plomo y ese mercurio que les mencioné anteriormente, en pequeñas concentraciones pueden afectar gran cantidad de litros de agua, o pueden afectar también al ser humano en pequeñas cantidades, generando impactos como alteraciones genéticas, envenenamiento e incluso afectando también a la biota y las cadenas alimenticias. Por último, y no es un impacto directo, sino sería indirecto, que es la presión sobre los recursos naturales. Y es que cada RAE no tratado implica una mayor utilización de materias primas para la producción de materiales. Es decir, si yo alargo la vida útil de mis equipos, es menos hierro que hay que extraer, es menos oro que hay que extraer, menos plata que hay que extraer, menos sílice que hay que extraer, menos litio y una serie de recursos que podemos ahorrarle al planeta si nosotros le damos otra visión a los equipos eléctricos y electrónicos, más que por moda, más que por una necesidad que impone la sociedad o por la publicidad. Nosotros tenemos que darle un valor de uso a los equipos para disminuir este impacto que está relacionado con el uso de los recursos naturales, porque como bien lo indica su nombre, todo esto son recursos que no son renovables y una vez se agoten, no tenemos en este planeta una manera de reponerlos. Un elemento que refuerza lo indicado anteriormente es esta imagen referida a la evolución de los RAE, que tiene mucho que ver a la evolución de uso de equipos eléctricos y electrónicos. Como pueden ver allí, cronológicamente,
cómo ha ido cambiando en nosotros los seres humanos el uso, la interacción con equipos eléctricos y electrónicos a medida que va pasando el tiempo. Si lo vemos como una gráfica matemática, está teniendo un crecimiento exponencial. Y es que, por ejemplo, si anteriormente solo había un televisor en el hogar, hoy día tenemos hogares donde pueden haber 4 o 5 televisores. Si antes existía un solo teléfono en un hogar, hoy día pueden haber en una familia de 4 personas al menos 4 teléfonos móviles, pero hay veces que llegamos hasta 2 teléfonos móviles por persona, y así como otras cosas, elementos que, si bien facilitan la vida, también están haciendo que se genere mayor cantidad de desechos y está aumentando esa presión sobre los recursos naturales. Visto lo que son los RAE y su clasificación, ahora les quiero presentar en esta pequeña imagen lo que es la generación mundial de este tipo de residuos. Como pueden ver, en el mundo anualmente se están generando unas 53,6 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o lo que pudiéramos llamar una equivalencia de 7,3 kilogramos por cada persona, teniendo tasas muy altas en Asia, en lo que es en China, en Europa y en los Estados Unidos, pero también con tasas importantes en Latinoamérica que nos llevan a pensar cuáles pueden ser las mejores estrategias de manejo y obviamente también su aprovechamiento, sin perder de vista lo mencionado anteriormente, que es también dar un valor adecuado o un uso adecuado a cada equipo eléctrico y electrónico. En esta imagen se ve lo que ya es la generación en América Latina, resaltando en ella el caso de Venezuela, que cuando lo vemos, si bien no es el mayor generador de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la región, cuando lo lo dividimos entre la cantidad de habitantes, estamos hablando de la generación per cápita más alta de lo que es de Latinoamérica. Un elemento de cuidado y que debe llamarnos la atención a todos en nuestro país. Y pasando de lo que es la generación y nos vamos a lo que es los sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el mundo, podemos ver que de las 53,6 millones de toneladas generadas en el año 2019, solamente se están manejando o se está reportando como un manejo adecuado 9,3 millones de toneladas, lo cual representa desde un punto de vista porcentual solo el 17,4% de lo que realmente se genera. Viéndolo en tasas, sobre todo un promedio impulsado por la gestión europea que está alrededor de un 42%, pero en Latinoamérica pudiéramos estar por niveles debajo del 5%. De ello se estima que de ese 82,6% restante son materiales exportados como segunda mano, pero que realmente son RAE, es decir, cuando llegan al país de destino son equipos en desuso que pasan a ser un cementerio de equipos. Y en segundo lugar, un 8% están en contenedores de basura en países con altos ingresos. Las consecuencias directas de estas bajas tasas de recolección son las siguientes. Hay 14.200 millones de dólares que no son utilizados o que no son recuperados en los materiales contenidos en los RAE. Viéndolo desde un punto de vista de liberación de contaminantes, se liberan alrededor de 0,01 kilotoneladas de mercurio por la mala disposición de los equipos. Parece un número bajo, pero muy peligroso a nivel de ambiente y de la salud. Se están generando desde un punto de vista de cambio climático 26,3 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono y se están liberando también al ambiente 18 kilotoneladas de compuestos orgánicos persistentes, también con una alta toxicidad tanto para la salud, pero también con un impacto grande a nuestro ambiente. Sobre este escenario, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hacer? Y en ese qué hacer es que voy a dirigir la siguiente lámina, en las cuales lo primero que uno pudiera pensar, y es común sobre todo en países latinoamericanos y en Venezuela,
es establecer un marco legal. Puede ser esa una de las opciones para disminuir el impacto de los RAE. Hay otro, que es educar la población, que está asociado con lo que estamos haciendo el día de hoy, fomentar la responsabilidad extendida del productor, crear sistemas integrados de gestión, como dirían todas las anteriores, o en un escenario un poco más fatalista, y no es el caso de lo que estamos estudiando acá, ninguna de las anteriores. Lo pongo todo porque en esta lámina es que precisamente quiero hacer una reflexión, y en la siguiente voy a resaltar las dos que están resaltadas, el marco legal y los sistemas integrados de gestión. Sobre el primer punto resaltado y el establecer un marco legal en Venezuela, yo creo que pasa por dos aspectos en el cual podemos sumarlo aquí a lo que queremos pensar. Uno es el desarrollo, más que de un marco legal, de una política nacional que se basa en todas las líneas estratégicas, planes de acción o programas específicos que nos pueda llevar a un mejor manejo de este tipo de residuos. Dentro de la política puede establecerse un marco legal o unas normas técnicas, dependiendo siempre del nivel que se le quiera dar a los instrumentos legales, para de una u otra manera obligar a diferentes actores dentro de lo que puede ser la gestión de estos materiales a realizar las cosas como lo requerimos, pero siempre también pensando en que estos circuitos de logística inversa, de recolección, de aprovechamiento de materiales, estén insertos dentro de una lógica económica que garantice su sustentabilidad. Y a la pregunta, ¿cómo podemos tratar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? La primera respuesta es a través de la separación primaria. La separación primaria es la separación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en sus partes. Es decir, hay una separación física de sus partes y se dividen principalmente en tres corrientes. Una de ellas es la de metales ferrosos y no ferrosos, que ahí podemos incluir lo que son el hierro, el aluminio, el cobre principalmente. Una segunda corriente que está relacionada con las tarjetas electrónicas, las cuales también son separadas para su posterior comercialización y en algunas ocasiones cumpliendo con todos los límites legales del Convenio de Basilea para su exportación. Y una tercera corriente que es de plástico, la cual, si bien es la que tiene más valor, no deja de cobrar importancia por todo lo que pueden ser procesos de reciclaje y reuso del plástico. En lo que respecta a la separación primaria, quizás las próximas dos gráficas son muy importantes, o de las más importantes de esta presentación, ya que de una u otra manera reflejan lo que pueden ser la sustentabilidad de los procesos, por medio de lo que es la composición de materiales en cada una de las categorías de RAE. De esta manera podemos observar cómo en los equipos de intercambio de calor, categorizados con el número 1 en la gráfica, poseen hasta un 53% de metales representados en hierro, principalmente en hierro, aluminio y cobre, y tan solo un 20% de plástico y otros materiales, un 27%. Pero cuando nos vamos moviendo vemos que los monitores tienen una composición porcentual similar de cada uno de los materiales: vidrio, plástico, hierro y otros materiales. Las lámparas poseen mucho vidrio, los equipos grandes de mayor 50 centímetros poseen bastantes metales, representados sobre todo en aluminio y cobre. Los equipos pequeños también poseen metales, pero también poseen plástico y otros materiales. Y ya en los equipos móviles comenzamos a observar mucha cantidad de plástico, hasta un 52% en peso, y de ahí lo liviano que son estos equipos. Tan solo un 27% de metales y un 22% en peso en otros materiales que pueden estar representados en las llamadas tarjetas electrónicas. En este mismo orden de ideas, en esta lámina quizás es, como les mencionaba, de las más importantes en lo que respecta a la separación primaria, porque nos indica la cantidad de ciertos elementos por tipo de equipo, representado en gramos de ese elemento por kilogramo del equipo. Ejemplificando lo que les digo, el hierro en un refrigerador representa 476 gramos por cada kilogramo del equipo, es decir, casi medio kilo o un 50% de lo que pesa el refrigerador.
Cuando vamos viendo, el aluminio está principalmente en la televisión, el hierro lo volvemos a ver en los sistemas de DVD, ya muy poco comunes, pero también en los hornos microondas, el cobre en mayor proporción en lo que son las tarjetas electrónicas de los teléfonos móviles. Igualmente podemos conseguir otros metales valiosos como la plata, la cual tiene un porcentaje alto en las cámaras de video, pero mucho más alto también en las tarjetas electrónicas de los teléfonos móviles, en este caso representado por miligramos por kilogramos de ese equipo. Y cuando vemos en oro y paladio, igualmente vemos una gran cantidad de oro, porcentualmente hablando, en las tarjetas electrónicas de los teléfonos móviles, igualmente de paladio, que es un metal tan o más valioso que el mismo oro. De ser ustedes, y en algún momento queremos hacer ejercicio de sustentabilidad con esto, guarden esta lámina, imprímanla, porque es de lo que nos permite darle valores económicos y estudios económicos a todo lo que es la gestión de RAE. La segunda etapa de la separación y que requiere procesos más complejos es la separación secundaria, donde podemos lograr transformar esas tarjeticas que vemos a la mano izquierda y separarla en los diferentes metales que puede tener esas o este tipo de materiales. Ahí se puede recuperar metales preciosos como el oro, la plata, el platino, metales básicos como el cobre, el níquel y el zinc, y en mayor medida el aluminio y el hierro, y en lo que permite darle sustentabilidad a los sistemas de RAE. Ojo, es muy complejo este tipo de proceso. Eso no quiere decir que nosotros vayamos con un computador a una casa de estas que compran y venden oro y nos vayan a comprar eso por un valor que están, porque precisamente hay aspectos de volumen, de seguridad laboral y de procesos complejos para la extracción de estos metales. Uno de los elementos también en la gestión de RAE, y quizás debería ser el primero en un valor, en un orden de valor, es la reparabilidad, la cual ya se ha constituido en algunos países como un derecho humano, o el derecho que poseemos todos a tener equipos el cual se le pueda alargar su vida útil, o tener una reposición de componentes, o también aumentar los tiempos de garantía con el fin de poder utilizarlos por mayor tiempo, y cuando lo utilizamos por mayor tiempo va a tardar más en ser un residuo de aparato eléctrico y electrónico. En caso de que este objetivo no pueda ser logrado, también es tomar parte de los componentes de estos RAE y elaborar con ellos, diseñar, construir nuevos equipos. Tal es el caso de los que muestro en la gráfica, los cuales fueron realizados con ingenio venezolano y la unión de la empresa privada y la universidad, representada en este caso por la empresa Rodrigo Scrap en el estado Lara, y muchachos estudiantes universitarios de las universidades de este estado, en el cual han podido desarrollar, a pesar de que en la lámina no se ve muy bien, podemos observar power bank, linternas, cornetas, adaptadores inalámbricos para equipos, para redes, así como encendedores a partir de materiales que pudieron haberse convertido en un desecho. Si hay algo que tenemos que fomentar es esto, y yo desde aquí aplaudo esta iniciativa, esta innovación y esta motivación de la empresa venezolana a desarrollar nuevos procesos a partir de equipos que pudieran ser un RAE. Por tanto, ¿qué requerimos para dar sustentabilidad al aprovechamiento del RAE? Cuando hablo sustentabilidad, es algo que pueda funcionar por los mismos recursos que el mismo genera. Es manejarnos en un ciclo como el que se menciona en esta figura. Es decir, implica una responsabilidad de los productores, fabricantes e importadores, igualmente de comercios e instituciones, obviamente de lo que son también consumidores, pero no solamente la responsabilidad de consumidores, sino de toda esa cadena, de manera que se puedan establecer sistemas integrados de gestión que permitan la recolección y transporte de estos materiales, el mejorar lo que son las plantas de gestión, que haya un transporte de salida, y los materiales que salgan de estos procesos de recuperación de RAE vayan a empresas recicladoras, metalúrgicas, o como le llaman en algunos países, refinería, que se terminan estos residuos aprovechables siendo una materia prima que puede ingresar nuevamente al proceso productivo. He allí
la sustentabilidad. Visto lo que son los sistemas integrados de gestión, uno puede decir cómo ellos pueden funcionar. Fundamentalmente hay tres clasificaciones o tres características en los cuales se pueden llevar a cabo. Uno es el sistema B2B o Business to Business, en el cual una empresa generadora directamente hace negociaciones con una empresa gestora y a partir de allí hacen un contrato de servicio en el cual se da la recolección. Otro es el B2B marca, que ya no es una empresa generadora, sino una marca específica que lanza un producto al mercado y dentro de lo que son sus políticas ambientales hace o realiza sistemas de recolección fundamentalmente orientados ya sea a la gestión ambiental o como aspectos de mercadeo. Y un tercero es el de la empresa al consumidor, que es en el cual mediante campañas de recolección, mediante puntos específicos colocados en un sitio, los consumidores pueden poner o pueden llevar sus aparatos y mediante el pago de una tasa, una empresa gestora hace esa recolección. Cada una tiene sus características y aplicabilidad que dependen obviamente del país y la cultura en el cual se desarrollen. Por último, está en lo que son los sistemas integrados de gestión, ¿qué tipo de organización es la que lo puede llevar a cabo? Hay diferentes tipos que, como lo dije anteriormente, depende de la cultura, el país, las normas, una serie de factores que pueden tener una influencia directa en ello. Pero en sí las podemos clasificar en públicas, mixtas o privadas. Públicas tiene como ventaja que hay un mayor control de parte de la institucionalidad, hay mayor fluidez en lo que pudieran ser sanciones administrativas, pero tiene como desventaja el aumento de la burocracia, quizás procesos lentos en toma de decisiones y bajo compromiso de productores. En la mixta, dentro de las ventajas podemos mencionar un mayor compromiso en los objetivos por parte de los productores porque hay una serie de obligaciones, facilidad en obtención de datos con organizaciones privadas y mejora en los canales de información. Hay otro tipo de diálogo con los productores. Y las desventajas, dificultad en el establecimiento de las responsabilidades y posibles conflictos de intereses. En lo que es la organización privada, pudiéramos decir como ventajas, mayor fluidez en la toma de decisiones y una asunción de responsabilidades por parte de los productores, mientras que en sus desventajas, dificultades en la transmisión de datos y disminución de capacidad de control por parte de las autoridades. Con esto terminamos lo que es la presentación o esta parte del foro chat. Espero que la información, como lo dije en un principio, haya sido de utilidad y nuevamente agradezco a lo que es el Foro de Ambiente y Sustentabilidad en Venezuela por la invitación y el poder tener este espacio para compartir con ustedes un tema de actualidad y en el cual estamos trabajando hoy día aquí en Venezuela. Así que quedo abierto a lo que son sus preguntas y comentarios.